Buenas tardes, mi nombre es Daniel Pimienta, soy residente de dermatología de la Universidad del Valle de tercer año. También soy médico de pregrado de la Universidad Tecnológica de Pereira y quería hablarles un poco sobre los emolientes en dermatología. Esta revisión pretende algo general, realmente es como sentar las bases, ya que este tema es amplio. Entonces, pues a modo de introducción, espero que lo puedan, pues que les guste. Este es el contenido al que vamos a desarrollar el día de hoy. Y pues nada, inicialmente para hacer como modo introductorio, la piel tiene varias funciones. No es solamente un órgano pues como de barrera ni nada de eso, sino que pues hay diferentes funciones que están establecidas para la piel, y una de ellas pues obviamente es prevenir la pérdida de agua, que hace parte de esa función de barrera, pero pues vean que hay otras funciones que también puede realizar y que pues, primero tener eso en cuenta. Vamos a centrarnos sobre todo en la función de la prevención de la pérdida de agua. Para poder hablar sobre esta terapia es importante en qué nos estamos metiendo anatómicamente. Entonces, en términos generales, la piel se divide en tres capas: la epidermis, dermis y el subcutis. La epidermis y la dermis son los que tienen más caracterización, tienen más diferenciación histológica, y cuando hablamos de la dermis, pues hablamos del tejido vascular, nervioso, anexos, glandular, de matriz extracelular. Pero cuando hablamos de la epidermis, hablamos de una función particular, que es la de los queratinocitos. Los queratinocitos tienen una función específica, bueno, tienen varias funciones, pero su función principal es la de crecer, la de subir y morir. Los queratinocitos tienen esa función. Básicamente ellos van subiendo a través, como en una escalera, y a medida que suben van perdiendo el núcleo y quedan como un compuesto inerte que está adherido entre sí por un cemento que va a estar compuesto de lípidos. Lo vemos histológicamente acá. La dermis, compuesta pues por la matriz extracelular, hay vasos, hay linfocitos, y vemos que acá en la epidermis tenemos los queratinocitos, que en la porción más inferior, es decir, en la membrana basal, tienen un citoplasma diferente, se ven con unos núcleos más bien definidos, se ven más redondos, y a medida que van subiendo, van perdiendo esa morfología que tenían previamente, el tejido se va volviendo más rosado, más eosinofílico, y finalmente en la porción que ya se ve roja, ya hay pérdida casi total de los núcleos y empiezan a secretar unas sustancias particulares que van a hacer que este tejido se termine volviendo esos hilos que ven en la porción más superior, que no es más que queratina. Entonces, esta porción del estrato córneo es la que me va a dar una función de barrera. Y esa función, y ese estrato córneo es la escama que ustedes ven, por ejemplo, cuando se levantan en la mañana y ven una escama translúcida que va a través de un haz de un rayo de luz. Ese polvito que aparece en la mañana, ese es piel que se está perdiendo. Nosotros estamos descamando todo el tiempo. Hay algunas condiciones que van a hacer que haya más pérdida de piel que otras, pero en general todos tenemos una pérdida de piel de manera funcional. ¿A qué va esto? A que el proceso de queratinización está dictado por la pérdida de los núcleos y la secreción de unas sustancias particulares que se encuentran en algo llamado gránulos de queratohialina. Verán, cuando estemos subiendo con esos queratinocitos, vamos a llegar a los dos últimos estratos, que son el espinoso y el córneo, y en el espinoso vamos a ver que en el citoplasma de esos queratinocitos van a haber unos puntos rosados que tienen unas sustancias particulares en las cuales está la filagrina, que la filagrina va a ser una proteína fundamental para ese desarrollo de la queratinización. Esa filagrina necesita ser escindida y necesita ser manipulada en monómeros, y pues bueno, por medio de procesos enzimáticos se degrada hacia monómeros y se une con otros aminoácidos, y eso da lugar a lo que denominamos como el factor humectante natural. El factor humectante natural es algo que se produce dentro del cuerpo y es un conjunto de proteínas capaces de atraer agua desde la dermis hacia la epidermis. Es decir,
tratan de mantener la humectación de la piel. De manera constitutiva se hace esto. Hay algunas enfermedades que pueden afectar esta fisiología, por supuesto, pero hablamos de manera normal. También es importante considerar que en el estrato córneo, cuando ya a medida que se va subiendo, estamos en el estrato espinoso y se están formando esos gránulos, se están degranulando esos gránulos de queratohialina y se están formando los monómeros de filagrina y el factor humectante natural, y al mismo tiempo se degradan unos lípidos hacia la matriz extracelular, que va a ser ese cemento que va a unir a los ladrillos, que son los corneocitos. Entonces, cuando hablamos en términos generales, los corneocitos son la queratina, lo que une a los corneocitos son lípidos, y lo que está dentro de esos corneocitos es factor humectante natural y otros compuestos que mantienen la piel humectada. Entonces, es importante eso porque, pues, como vamos a ver, necesitamos conocer algo de eso para saber los tipos de permeación y para saber cómo funcionan en las diferentes partes del cuerpo. Entonces, cuando hablamos de terapia tópica, cualquier tipo de terapia tópica, hay varias vías de acceso del medicamento, del compuesto activo, hacia la dermis o hacia que se retenga en la epidermis. Estas vías, pues hay más aparte de estas dos, pero estas son las principales: la transepidérmica y la que es a través de los apéndices. Una vez nosotros tenemos la transepidérmica, que va a ser la mayoría, tenemos dos tipos: la intercelular y la transcelular. La intercelular es aquella que viaja a través de los lípidos y que por definición no puede pasar a través de las células. Y la transcelular es una que está compuesta de principios activos que son tan pequeños que son capaces de pasar a través de la membrana celular y pueden pasar directamente. Lógicamente que entre estas dos vías es más rápida la transcelular, es 50 veces más rápida la transcelular que la intercelular, pero obviamente requiere principios activos mucho más pequeños. Cuando hablamos de los emolientes en dermatología, la mayoría van a ser intercelulares, entonces necesitamos una gran cantidad de principios activos o de contenido, de cantidad, mejor dicho, para poder llegar hasta el sitio que queremos, hasta a un sitio más profundo. Pero como vamos a ver, hay varios factores que me van a cambiar esto, y pues más adelante vamos a hablar de las dosis. Pero en general, pues estas son las diferentes vías de la permeación de la terapia, y la que utilizamos en los emolientes es la intercelular. Estas otras se utilizan sobre todo para los medicamentos. Cuando hablamos de hidratantes en la piel, tenemos que saber tres conceptos. Primero, qué es un humectante, qué es un emoliente y qué es un ocluyente. Tengan en cuenta que los hidratantes de la piel, los que están procesados, todos los que se compran en los supermercados, en las tiendas dermatológicas, tienen de alguna u otra manera estos tres compuestos. ¿Listo? Entonces, hay diferentes compuestos que tienen una función humectante, otros que tienen una función emoliente y otros que tienen una función ocluyente. El porcentaje de cada uno de estos es lo que me va a hacer la diferencia entre los tópicos que vamos a utilizar. Si hablamos de humectantes, por ejemplo, como les mencioné antes con el factor humectante natural, un humectante es aquella sustancia que tiene la capacidad de traer agua desde la dermis hacia la epidermis. En este caso, también la puede traer desde, como está tan superficial, desde la dermis hasta la epidermis, o desde el mismo ambiente cuando el ambiente es muy húmedo. Sobre todo como humedad mayor al 70%, se puede absorber desde allá. ¿Qué pasa? El problema es que no es llevar el agua hacia la epidermis, sino retenerla. Una vez el agua está en esta porción tan superficial, se pierde. Entonces, un humectante solo hace una función de hidratación inicialmente, pero si está únicamente el humectante, se aumenta la pérdida de agua transepidérmica, como lo podemos ver acá. El emoliente es una sustancia que es similar a los lípidos, que son ese cemento que une a los corneocitos. Entonces, ¿qué es lo que me aportan los emolientes? Me mejoran como el brillo en la piel, mejoran la textura y dan una sensación de suavidad. Entonces, cuando han utilizado un hidratante, muchos de ellos como que son más suaves que otros, y esto tiene que ver con la cantidad de emoliente que tienen.
Entonces son sustancias que son parecidas a la grasa que está entre, pues a los lípidos que están entre los corneocitos y que dan como como que mejoran esa textura. También retienen un poco del agua por medio de un método ocluyente, pero pues no es tan efectivo como los ocluyentes propiamente dichos. Y estos son, por ejemplo, la vaselina, que son unas capas lipofílicas que lo que van a hacer es ocluir completamente el estrato córneo y que generalmente tienen una apariencia untuosa. Entonces ellos son casi que pegajosos cuando uno los toca. No sé si han tenido la posibilidad de utilizar como un hidratante, bueno, como la vaselina, que es pegajoso al tacto y que a medida de que se utiliza más, pues se da como más esa sensación. ¿Cuál es la función de un ocluyente? Inhibir la pérdida de agua transepidérmica. El agua que está en la dermis y que está saliendo hacia la epidermis está ocluida por medio de un efecto de tapón. Entonces, miren que en general se deben utilizar los tres para tener un buen hidratante. Lo que les digo, la diferencia entre uno y otro hidratante es la cantidad de emolientes, ocluyentes y humectantes que hay en ellos. No solamente eso es lo único que vamos a ver en los hidratantes, sino que hay unos compuestos activos que podemos encontrar. Es decir, acá cuando estábamos viendo esto, estas son funciones que tienen los hidratantes, pero la función única del humectante es esta, solamente como retener agua, atraer agua. La del emoliente es la textura y la del ocluyente es retenerla. Pero a los hidratantes les agregan otros principios que tienen la capacidad de hacer otras funciones. Estos son unos compuestos secundarios o bueno, unos hidratantes como con compuestos activos diferentes. Por ejemplo, la urea. La urea tiene péptidos antimicrobianos, favorece la diferenciación celular, pues entonces tiene unos efectos antiinflamatorios, antipruriginosos y promueve la cicatrización. La urea se utiliza mucho en dermatología y es porque a concentraciones por debajo del 15% tiene características de hidratante, como lo podemos ver acá, es un higroscópico. Entonces ese efecto hidratante pues va a retener el agua y mantenerla allí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la urea? Tiene esa función hidratante, pero también pues tiene otras funciones aparte. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, con el ácido hialurónico. Tiene una función hidratante, pero también tiene una función de soporte en la matriz extracelular, por lo cual disminuiría un poco arrugas finas, por ejemplo. O como cuando hablamos de la niacinamida, es un hidratante, pero también disminuye la transmisión de melanina a través de los melanosomas, entonces también ayuda con los procesos de despigmentación. Entonces sí ven que hay unos compuestos secundarios dependiendo del tipo de hidratante que se utiliza. ¿Listo? Y esto es lo que me va a hacer la diferencia entre todos los hidratantes que existen en dermatología. Bueno, la urea como tal, como aparte, tienen que tener en cuenta que, por ejemplo, por concentraciones mayores al 15% es queratolítica, es decir, barre ese estrato córneo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero humectar las manos, yo puedo utilizar urea al 10%. Pero si yo quiero poner los codos más suaves, por ejemplo, si están muy gruesos, yo puedo utilizar urea al 15%, ya que como que lisa un poco ese estrato córneo, ¿sí? Entonces es diferente dependiendo de la concentración que utilice, pero eso es tema aparte. Listo, entonces, recapitulando, humectantes, emolientes y ocluyentes van a ser los diferentes efectos que tienen los hidratantes en la piel. Les repito, todos los hidratantes tienen estos tres compuestos en mayor o menor medida. Acá vemos ejemplos de cada uno de ellos y sus efectos en la piel, que pues ya se los mencioné. La mayoría de estos compuestos tienen naturalezas lipofílicas o bueno, algunas tienen naturalezas hidrofóbicas y pues digamos que unir una sustancia hidrofóbica con una hidrofílica no es factible, en el sentido de que pues, no se unen solos, entonces requieren emulsificantes. Los emulsificantes son importantes en esta formulación de tópicos, ya que ellos me permiten tener dos sustancias que normalmente no se unirían, como si fueran, por ejemplo, aceite y agua. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, ponen el aceite en burbujas muy pequeñas, la cual se inmersen pues se ponen dentro del agua, y en esa inmersión que hay, el emulsificante lo que hace es mantener el aceite muy pequeño, en gotas muy pequeñas, de manera que los dos pueden estar casi que
pues macroscópicamente pueden estar juntos, microscópicamente pues van a estar separados, pero entonces los emulsificantes es aquella propiedad, bueno, son aquellas sustancias que me permiten esa propiedad de mezclar químicos que normalmente no se podrían mezclar. Entonces, ya esos son como unas características básicas de los hidratantes. Ahora, ¿cuáles son los vehículos que se pueden utilizar? Primero les mencioné como cuáles son los compuestos de los hidratantes y ahora vamos a hablar de otra cosa. Una cosa es que algo tenga, por ejemplo, 10% de agua, 15% de aceite y el resto que sea excipientes. Y otra cosa es que pues, ese mismo compuesto esté en ungüento y ese mismo compuesto esté en loción. ¿Listo? Es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque el vehículo va a afectar directamente sobre lo que yo quiero incidir. Entonces las cremas generalmente son sustancias que tienen un poquito más de agua, las lociones son sustancias que tienen mucho más alcohol, se evaporan más rápido, los ungüentos tienen un efecto oclusivo mucho más grande, entonces ellos hacen barrera, y los geles son más ligeros que las cremas, normalmente tienen unas sustancias que se denominan gelsificantes, pero pues en términos generales son menos densos que las cremas. Ahora, ¿para qué es importante el uso de estos vehículos? Las cremas se utilizan en general en todo el cuerpo, ya que por su composición, por su proporción de composición, permiten el acceso pues prácticamente a todo el cuerpo. En ocasiones se pueden utilizar en la cara dependiendo del tipo de piel de la cara, pero ojo, en ocasiones se refiere porque las cremas pueden ser muy densas para las pieles grasas o mixtas y esto puede generar un efecto oclusivo en la cara y la cara está llena, tiene muchas más glándulas sebáceas que el resto del cuerpo, es decir, bota mucho más lípidos a través del estrato córneo, pues hacia el estrato córneo, y si yo le pongo un efecto oclusivo allí, entonces pues se va a llenar y me va a generar probablemente comedones, entonces las cremas en la cara pueden dar acné. En cambio los geles son de una textura más ligera y pues en la cara pues irían muy bien. Las lociones, por su efecto del alcohol, que se secan rápidamente y que son mucho más líquidos, permiten que el acceso a áreas que son pilosas, como el cuero cabelludo. Entonces las lociones generalmente se van a utilizar allí. Y los ungüentos se utilizan en diferentes tratamientos cuando yo quiero hacer una terapia oclusiva. Quiero que ese compuesto activo o digamos que ese hidratante se quede en la piel por mucho más tiempo. Entonces, si yo quiero tratar algo en particular y quiero que se quede mucho más tiempo, pues yo utilizo un ungüento. Eso sí, a costa de que el vehículo desde el ungüento va a ser más pegajoso, va a ser más incómodo para el paciente. En cambio, el vehículo en gel no. Entonces, pues eso se debe considerar. Otros factores a considerar son la absorción. La absorción va a diferir de acuerdo al área. Por ejemplo, en las palmas y en las plantas hay una menor capacidad de absorción porque el estrato córneo es mucho más grueso, entonces tiene que pasar mucho más el medicamento, tiene que atravesar una barrera mucho más grande para que pueda hacer su efecto. Lo mismo, por ejemplo, en los maléolos. Los maléolos tienen una capacidad de absorber agua mucho menor al resto del cuerpo. Diferente a las pieles delgadas. La piel delgada, por ejemplo, en los párpados o en los genitales, tienen un estrato córneo muy delgado, tienen una dermis también delgada, entonces, tienen sobre todo una epidermis delgada, entonces allí sí va a ser mucho más fácil que una terapia tópica, pues es mucho más improbable que yo utilice un ungüento en áreas como los genitales o los párpados. En general, el cuerpo, por ejemplo, absorbe más en la cara, hay más melanocitos en la cara, hay diferencias según el área que podamos utilizar, entonces eso siempre se debe considerar. Y las patologías del paciente también, no es lo mismo tener un paciente que simplemente dice, quiero utilizar un humectante porque me gustaría mejorar la textura de la piel, a uno que tiene dermatitis atópica y que necesita utilizar un humectante porque si no se va a brotar de su dermatitis atópica. Entonces eso también es importante. Hay diferentes tipos de terapias en lo que se puede utilizar con los hidratantes y este, por ejemplo, es algo que da un efecto incluso más oclusivo que un ungüento y es taparlo. Entonces, si yo quiero que un humectante se quede incluso más tiempo allí haciendo su efecto,
y en ocasiones se mezcla con esteroides. De hecho, esto es terapia de vendajes húmedos. Lo que yo hago es humedecer un vendaje, una pijama, una prenda y poner sobre la piel lo que yo voy a utilizar, ya sea el humectante con el corticoide o el humectante solo, y después le pongo el vendaje húmedo sobre esa piel. Encima de eso le pongo un vendaje seco o una prenda seca o una pijama seca, y después lo dejo actuar. Puede ser por 3 horas, 4 horas, o hay esquemas que se utilizan en toda la noche. ¿Listo? ¿Esto qué me va a hacer? Como el agua aquí se retiene mucho más y se absorbe de todas partes, pues va a, digamos, a difundir mucho más fácil a través de la epidermis y va a hacer un efecto de humectación mucho mayor. Entonces es un ungüento, digamos que es una forma oclusiva mucho más grande que utilizar un ungüento. Ahora, si yo quiero utilizar un hidratante, un emoliente, es importante saber para quién lo utilizo. ¿Para quién lo utilizo? Para las personas que tienen la piel seca. En general, pues cuando lo voy a dar en una patología es cuando la piel está seca. La piel seca se ve opaca, se ve áspera, es poco elástica, puede tener algo de escamación. Esa escama puede ser incluso ictiosiforme, como si estuvieron jugando un empedrado, se marcan mucho más las grietas en la piel y puede generar prurito. Entonces, esas son características de la piel seca que tiene varios grados. No toda la piel seca se va a ver con escama, no toda la piel seca va a tener prurito, pero sí va a tener al menos alguna de las características. Va a estar áspera, o va a estar opaca, o va a estar poco elástica. Entonces, esos son los pacientes que deberían utilizar una terapia humectante. ¿Qué tenemos en hidratantes en dermatología? Una gran variedad de hidratantes. Entonces, tenemos para el cuerpo, tenemos para la cara, tenemos unos que son más oclusivos que otros, tenemos otros que son más ligeros. Tengan en cuenta, por ejemplo, también la zona en la que están. En Pereira, si bien no es una zona cálida, pero tampoco es una zona templada, entonces se puede utilizar unos hidratantes que sean un poco más oclusivos, pero si está haciendo mucho calor, si el paciente no tolera con ese calor, pues pueden utilizar unos que sean menos oclusivos, que sean más ligeros, y eso influye obviamente en la adherencia del paciente. Hay hidratantes que son para la cara, hay hidratantes que tienen factores como secundarios, como les explicaba previamente, y miren que a pesar de todos los hidratantes que hay en la piel, pues es lo mismo utilizar, digamos, no es lo mismo, pero yo también puedo humectar la piel con vaselina, por ejemplo, haciendo solamente ese efecto ocluyente. O podría utilizar una crema de Lubriderm que tal vez no tenga un efecto tan humectante como otras, tan hidratante como otras, pero pues también puede ayudar. La crema Lubriderm es más fluida. Claro, obviamente si el paciente tiene alguna patología, probablemente vamos a requerir un hidratante que sea un poco mejor, pues no mejor, que hidrate un poco, que humecte un poco más la piel. ¿Listo? Pero uno puede hidratar con prácticamente desde la vaselina en adelante. ¿Cuál es la dosis que yo utilizo? ¿Cómo sé qué tanto hidratante de la piel debo utilizar? Bueno, esto se ha medido, y esto se ha medido de manera didáctica para que el paciente entienda más o menos pues cómo lo puede hacer, y es con la unidad de la punta del dedo. La unidad de la punta del dedo corresponde a lo que se pueda untar de crema desde la falange distal hasta, bueno, utilizando toda la falange distal, mejor dicho. Y esa es suficiente para cubrir las 2 palmas de las manos. Entonces, con esta unidad de medida yo puedo saber cuánto necesito para la cara, cuánto necesito para el pecho, cuánto necesito para el resto del cuerpo. Recuerden, una unidad es igual a 2 palmas de las manos o al 2% de la superficie corporal. ¿Cuántas veces al día se puede utilizar un hidratante? Hay aplicaciones estándar que pueden decir 2 veces al día, hay otros que pueden decir 3. Se puede utilizar las veces que sea, ¿sí? No es regla utilizarlo 2 veces al día únicamente. Se puede utilizar más veces, sobre todo si el paciente siente la necesidad de utilizarlo más veces. Pero
sí que lo importante es que al menos sean 2 veces al día. Las 2 aplicaciones más importantes van a ser después del baño con la piel húmeda, ya que la piel húmeda aumenta la capacidad de retener agua de los ocluyentes, de los factores ocluyentes que tienen estos hidratantes, y antes de dormir, ya que pues el paciente va a moverse menos y no se va a retirar el resto del hidratante. ¿Listo? Entonces, esas son las aplicaciones más importantes para realizar. ¿Cuáles son las indicaciones de los hidratantes en dermatología? Pues todo lo que genere piel seca. Hay muchos factores o muchas enfermedades que pueden generar piel seca. La principal, pues vamos a hablar de la dermatitis atópica, que es por definición la que causa piel seca en excelencia o xerodermia, pero hay otras enfermedades, las inmunodeficiencias, las enfermedades metabólicas, hay varios medicamentos e incluso la vejez puede generar la piel seca. En este caso, habría que humectar la piel. Recuerden que humectar la piel no es solamente como un gusto o una vanidad en ese sentido. La piel seca es más susceptible a infecciones, es más susceptible a que cicatrice peor. En general, pues podríamos decir que es una piel que es más frágil, y una piel humectada es una piel que es más fuerte. Entonces es ideal que, como la piel tiene una función de barrera, que pues esa función de barrera esté óptima. Entonces es como para tener un adecuado funcionamiento en la barrera de la piel. También cuando utilizamos los hidratantes en dermatología, cuando queremos humedecer lesiones secas. Hay lesiones que son húmedas, como las úlceras que están sobreinfectadas, que secamos, utilizamos tratamientos para secarlas, y hay lesiones en dermatología que pueden, como una placa de psoriasis, o como un líquen simple crónico, que está seco casi que por definición y que se humedece. O incluso hay úlceras que se ponen secas y que se humedecen. Las lesiones secas en dermatología se tienden a humedecer. Las lesiones húmedas en dermatología se secan. Con eso ellas mejoran, pues como que llegan a una homeostasis. El uso de los hidratantes es tan generalizado y ha probado un beneficio tan grande que realmente se utiliza incluso pues en las guías. Por ejemplo, de dermatitis atópica se describe como el pilar del tratamiento de la enfermedad. Recuerden que la dermatitis atópica, hablando como un paréntesis, es un espectro. Es decir, uno puede tener una diátesis, lo que se denomina la diátesis atópica, un fenotipo atópico, mejor dicho, lo que uno denomina como un fenotipo atópico, puede ser más grave en una persona y puede ser más leve en otra persona. Pero desde el punto que yo digo dermatitis atópica, no quiere decir que antes de eso, antes de diagnosticar dermatitis atópica en las formas que son más leves, no tengan una disfunción de la barrera, no tengan la piel seca, ¿cierto? Entonces, básicamente que el 30% de la población uno estimaría que podrían requerir tratamiento con emolientes. No estoy diciendo que todos tengan dermatitis atópica, sino que todos tienen, que hay una proporción muy grande de personas que tienen un fenotipo atópico, que entonces lo ve uno, por ejemplo, en las líneas del cuello que se marcan más, con el doble pliegue de Denny Morgan bajo los párpados, con la queratosis pilar. Hay muchas maneras de expresar fenotipo atópico, y esas personas con fenotipo atópico se pueden beneficiar de utilizar tratamientos con corticoides, ya que pues obviamente su piel tiende a ser un poco más seca de lo normal. Las guías europeas también recomiendan lo mismo. Y a manera de conclusiones, pues el uso de los hidratantes en la dermatología es amplio, hacen parte de la terapia tópica, y aplicar su uso va a mejorar las condiciones de la piel y en algunos casos tratar diferentes patologías. Listo, eso es todo.